lo que nos dejaron las elecciones del Consejo Deliberante, la municipalidad. Vamos a hablar del tránsito, de este y tantos otros temas. Ya la tenemos en piso a Susana Pontuzzi, que nos acompaña. Buen mediodía, Susana. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué pasó? A ver, vamos como por parte, ¿no? Precisamente, en primer lugar, ¿qué pasa con las fotomultas? Con este acuerdo y convenio que se habla de la empresa Secaitra. Secaitra es una cámara donde la municipalidad había hecho un convenio. El problema son pasos administrativos que se deberían haber cumplido, sí. Lo marcó el Consejo Deliberante. Ayer llegó un informe del Tribunal de Cuentas donde queda en suspenso hasta que se cumplan los procesos legales que se tienen que cumplir. Personalmente creo que el tema de las fotomultas puede llegar a generar una solución en el caos del tránsito que tenemos y empezar a crear conciencia, pero también es verdad que es necesario que se cumplan todos los procesos legales y como hay cuestiones presupuestarias, tiene que estar el visto bueno del Tribunal de Cuentas y tiene que pasar por el Consejo Deliberante, dos cuestiones que no se habían cumplido. Ahora, ¿por qué no se habían cumplido cuando es algo que creo que está como establecido, que tiene que pasar por esos... Sí, efectivamente. El tema se mandó al Tribunal de Cuentas en consulta previa y no posterior, por un lado. Y se había mandado al Consejo Deliberante, que ahí quedó archivado justo antes del receso, quedó en presidencia, no se trató. Llegó al Consejo Deliberante como de manera informativa y no para consulta, entonces también generó esta duda de cómo se debía tratar. Por eso la semana pasada se aprobó una resolución donde decíamos, queda todo suspendido hasta que se completen los procesos legales. ¿Cuál es el plazo de esos procesos legales? Bueno, el plazo ahora es, de acuerdo a lo que ha dicho ayer el Tribunal de Cuentas, habría que el Ejecutivo pedir que el Consejo Deliberante lo trate y lo apruebe o derogar el decreto y volver todo a foja cero. ¿Qué pasa con Secaitra? Que un tanto polémica, se habla que tiene una causa penal en Buenos Aires particularmente y eso fue una de las objeciones que tuvo. Fue una de las objeciones y fue una de las respuestas que también dio en su momento uno de los funcionarios. Tuvimos un plenario. Y la explicación que dieron es que no hay causas de Secaitra, que es una cámara, sino alguien que integraba la cámara, que era empleado, digamos, de la cámara, que después fue contratado por la universidad y de ahí venía el proceso este. La verdad es que toda esta información también había quedado en mandarla a funcionarios del Ejecutivo y no lo mandaron ayer. ¿Por qué sigue sucediendo como estos síntomas de quedaron en mandar y no mandaron, tenemos que dialogar y no se dialoga? Mira, creo que hay cuestiones de los dos lados y como concejal lo digo. Vos lo decías al principio, han pasado las elecciones y de los 21 concejales un número muy importante pretendía renovar las bancas, solamente 5 van a renovar, van a quedar, digamos, en el Consejo Deliberante. Y esto generó así como, creo que un malestar. Entonces se nota que hay más malestar que antes, hasta en los debates. Ayer en la sesión se notaba donde pretender debatir algunas cuestiones y simplemente plantear que si bien estaba de acuerdo con un proyecto, había que discutirlo más, fue para que me tratara otra de los concejales como que yo ya soy funcionaria. Hablamos de Francisco Benavides, ¿no? Claro, como que yo ya soy funcionaria, me creo funcionaria. ¿Qué pasó puntualmente para que la gente entienda? Presentó un proyecto donde pedía un contenedor para un barrio de la ciudad de Salta. Barrio que toda la ciudad de Salta tiene recolección 6 veces a la semana. Toda la ciudad tiene recolección 6 veces a la semana. Poner un contenedor es un gasto extra. Si nosotros venimos hablando que hay que crear conciencia y de que hay que crear la responsabilidad en el vecino, no pidamos un contenedor, pidamos
que se pongan carteles, que se trabaje con los vecinos, pero en un contenedor que es un costo extra y que en realidad no soluciona el problema, porque la basura la siguen tirando en un espacio verde porque no hay conciencia y no hay responsabilidad. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Y bueno, ahí es que... ¿Qué quedó con el proyecto esto? Aparte del tema bueno, también. se aprobó y antes de aprobarlo fue este comentario de decir que yo estoy defendiendo las arcas municipales y que me creo funcionaria. En realidad, me parece que es función de cada concejal defender al municipio, porque todos y cada uno somos el municipio. Y cuando hablamos de las arcas municipales, también nos afecta a todos y cada uno. Entonces, no me parece que sea como lo plantearon ayer. Ahora, decíamos esto, después de las elecciones, cómo quedaron los ánimos caldeados ahí también. ¿Qué lectura haces de esta elección provincial y puntualmente de cómo quedaría conformado este Consejo Deliberante? Bueno, el Consejo actual tiene algunos concejales que ya teníamos experiencia. Sí. Prácticamente la mitad y la mitad eran nuevos. De los que vienen, realmente muy poquitos son los que tienen experiencia. Y muchos que se ha generado esto como venir de fuera de la política. Sí. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mira, en realidad... considero que todo ciudadano hace política cuando se compromete y se preocupa por lo que pasa sea en la ciudad, sea en la provincia. Sí. Ahí estás haciendo política. Entonces, que esté o no en un partido político no importa, si es que estuvo ocupándose de las cuestiones, opinando, para bien, para mal, a pero favor o en contra. A mí me queda como una cuestión de, el concejal solamente dice, bueno, a ver, siento que en el barrio pasa esto, el vecino me comunica esto, me comprometo, presento un proyecto y así tengo proyecto, y yo presenté 200 proyectos. Pero, ¿qué pasa con la gestión? Bueno, es que ahí está. ¿De qué se trata la gestión del concejal? Es que el concejal, si solamente legisla y hace esto, presento un proyecto y me siento 5 minutos frente a la computadora y hago un proyecto, es una cosa. Le di respuesta al vecino y le mostré un papel donde dice, logré que lo aprobaran. ¿Eso gestionar? Para mí no. Para mí gestionar, hago el papel, hago el proyecto, pero después voy al Ejecutivo, hablo con los funcionarios, trato de conseguirlo. Y acá, esto que se viene dando de un distanciamiento con el Ejecutivo municipal, y muchos concejales lo han marcado, en realidad... es cuestión de ocuparse. La función como concejal, más allá de que me pueden tratar mejor o peor, o puedo tener mejor o peor trato con alguno de los funcionarios, es parte de mi deber, es parte de mi responsabilidad ir al Ejecutivo, gestionar, pedir, hablar, buscar que se den respuesta y que, por ejemplo, se repararon calles, se pusieron reductores de velocidad, que eran proyectos que yo he presentado, pero fundamentalmente porque me ocupo de seguirlo. Y creo que esa también es tarea del municipio, del Ejecutivo, del Consejo Deliberante y del Ejecutivo Municipal. Y ahora, con esta nueva conformación y estas caras nuevas, o esa gente que quizás no viene de la política, entonces todavía recontraentiendo igual que es una práctica que hay que aprenderla, asimilarla, el hecho de gestionar, además de presentar proyectos. ¿Tenés fe en que eso se pueda dar? Digo, ¿en qué sentido te pregunto si tenés fe? Porque, no sé, parece que al consejo se va a aprender, o esto se puede aprender antes. Se tiene que aprender antes. Sí. Cuando vos querés cumplir un trabajo, te preparás antes. Cuando vos querés ser concejal, te empezás a preparar, empezás a leer la Carta Orgánica, empezás a leer la Constitución, empezás a leer las ordenanzas, empezás a ver cómo es el sistema, porque es parte de tu trabajo, lo que vos aspirás a hacer. Entonces, realmente, que alguien diga, yo llego al consejo a aprender, me parece falta de respeto al vecino, porque ya cuando vos vas a un trabajo, vas aprendiendo, aprendés a medida que vas avanzando, vas mejorando. Sin duda, vas mejorando, creo que sí. Pero tenés que saber las herramientas básicas. En esto también, aprender a legislar, aprender a gestionar, se hace desde antes. Hablando desde ese lugar también, preguntarte hoy, ¿cuál crees que es la prioridad del vecino?
Hoy los vecinos, cuando Por uno lo que habla estás con los viendo. vecinos, hay una preocupación muy, muy fuerte desde lo económico. El poder parar la olla es la preocupación básica. Y que desgraciadamente la situación de pandemia, donde se han cerrado muchos negocios, donde se ha complicado la situación económica para muchos vecinos, obviamente hoy la primera preocupación es cómo hago para conseguir trabajo o cómo hago para poder parar la olla. Entonces el tema del trabajo y el tema económico es lo primero, donde el municipio, digamos, tiene una responsabilidad secundaria. ¿Puede colaborar? Claro que puede colaborar, pero las definiciones se toman a nivel nacional. El otro tema que también se ve mucho en el vecino es la cuestión de la seguridad. Bueno, y eso te iba a preguntar. El tema de la ¿Qué puede hacer seguridad. un concejal por el tema de la inseguridad hoy? Mirá, si hay un baldío, si en una calle no están el alumbrado público como corresponde, Sí. si hay un auto abandonado, te aseguro que es un punto de peligro y de arrebato o de lugar peligroso. Sí. Se ha visto, hay casos reales. Ahí es donde un concejal puede trabajar, porque la iluminación, que es una concesión municipal, es responsabilidad del Consejo Deliberante hacerla cumplir y controlarla. Que haya denunciar y tratar de que se levanten los vehículos abandonados en la vía pública también está reglado por ordenanza. Ayer era otro de los temas que se trataban y lo decía. Se han levantado 115 vehículos abandonados en la vía pública en lo que va del año, pero son 350 las actas de infracción que se han hecho y cuando yo miro los informes no se han cobrado las multas. Bueno, entonces, recién lo ¿qué está planteaba, pasando? la morosidad, ¿no? Podemos ser como rigurosos con el tema de cuánto es la multa. Ayer hablaba de una que se logró ejecutar de una persona que se le escapó al permisionario, pero debe ser una... no sé, ¿De cuántas? De cuántas, ¿no? Y en lo que es esto que hablábamos, en las cuestiones ambientales, de los baldíos o de los vehículos abandonados en la vía pública, vemos que desgraciadamente estas multas, se hace la infracción pero no llega a ejecutarse la multa. ¿Es factible? Yo escuchaba una propuesta en campaña del tema de cómo crear como consejos vecinales por el tema de la seguridad. ¿Es factible llevar adelante eso? Se hicieron los consejos vecinales donde participaba desde la parroquia o la iglesia que hay en el barrio, la gente. Sí, y funcionó porque cuando los vecinos nos ponemos de acuerdo en un mismo grupo, que estamos todos vecinos y sabemos cuáles son los lugares peligrosos y nos conocemos, podemos trabajar de mejor manera asegurándonos que esto no solamente sea un proyecto que llegue al Consejo Deliberante, sino que llegue la solución fundamental al barrio. Y creo que eso hay que trabajar. Quería retomar el tema de las fotomultas, ¿no? Porque hablamos de un nuevo convenio con nueva instalación de cámaras, pero ¿qué pasa con las que ya están? Se sabe que no funcionan. Yo escucho también y lo percibo de, no, si vas por ahí, esa no funciona, así que anda por allá, porque es como que... Todavía ninguna de las fotos de las cámaras están funcionando. De las nuevas estamos hablando. De las nuevas y de las viejas. Ajá. Las viejas que se habían comprado en gestiones anteriores, hay un decreto que los derogó, no se aplicó más. Este nuevo convenio venía a reparar, a reacondicionar las que estaban y colocaba más. O sea que en este momento no tenemos ninguna foto, ninguna funcionando. Porque no están homologadas y no, que eso es necesario y era una de las cuestiones que estaban en el convenio, entonces no se pueden aplicar. Pero cuando el presupuesto se destina, ¿va solamente a la instalación o al funcionamiento también? Tiene que ser instalación, funcionamiento y la parte operativa de mantenimiento. ¿Qué pasó con la plata de ese presupuesto y que no funcionan? Bueno, ahí vamos a gestiones anteriores. Sí. Se pusieron las cámaras. Sí. No estaban homologadas y hubo apelaciones jurídicas porque no estaban homologadas. Esto es un tema que sí o sí hay que resolverlo. Tienen que estar homologadas, tienen que estar aprobadas y hay un proceso administrativo. Si una cámara te saca una foto de una infracción, por ejemplo, cruzando un semáforo en rojo o pisando la senda peatonal, te podrían aplicar la multa, pero vos tenés que tener el derecho a hacer un descargo.
Claro. Entonces, es todo un proceso el que tiene que estar y que estaba previsto en este convenio, pero que hay que terminarlo de arreglar. ¿Qué resta en la agenda para lo que resta del año particularmente? Bueno, personalmente Sí. tengo algunos temas que me parece que son fundamentales tratar, porque era un compromiso de este Sí. Consejo Deliberante. Uno es el tema de la conectividad, Ajá. que seguimos teniendo problemas, desgraciadamente. Hoy la normativa con respecto a la instalación de antenas es muy complicada y hay que favorecer la instalación de antenas para que podamos tener una red de conectividad, mucho mejor cobertura en la ciudad. Por otro lado, un proyecto mío para mejorar lo que es el sector de vendedores del Parque San Martín, que me parece que todos los salteños merecemos tener un paseo que sea más agradable, que sea turísticamente llamativo y que por otro lado los que tienen el permiso para trabajar ahí puedan hacerlo de manera más cómoda. O sea, reacomodarlos en ese lugar. Reacomodarlos en ok. ese lugar, pero en mejores condiciones, no como hoy están muy amontonados. Habría que hacerlo en manera, además con deudas. Creo que, como dice la Carta Municipal, hay que hacer la concesión del uso del espacio público por 5 años, que paguen un canon, porque si no es desigual. Si no pagan nada. Es la informalidad. Pero ¿y qué pasa Exacto. entonces con los vendedores ambulantes, manteros, que en las peatonales? Tampoco pueden estar en las Porque peatonales. eso también se habló mucho en campaña y digo, pero en los hechos, ¿qué se puede hacer? Bueno, se puntualmente? está haciendo, Sí. se está trabajando y desde el área de control de la municipalidad se está trabajando, desde el Consejo Deliberante le hemos dado varias herramientas para que puedan mejorar esto y que no haya mantener, que haya un mejor control, porque si no estamos matando la gallina de los huevos de oro. Si nosotros no protegemos al comercio formal, se pierden más fuentes de trabajo. Entonces, al mantero, al llamado mantero, tiene lugares y hay que establecer los lugares que son estas ferias barriales que tienen establecidos días, que ya desde el año pasado se han venido mejorando las ferias barriales, pero no en la peatonal. Y aunque vaya en desmedro de la economía de ellos, porque ellos dicen a las ferias barriales no, porque no ganamos como ganamos en el centro de la ciudad. Seguramente no van a ganar como en el centro de la ciudad, pero mejoremos las ferias barriales, porque si no, no estamos siendo equitativos. Un negocio en la peatonal, en cualquiera de las peatonales, en el microcentro, paga tributos mucho más caros, porque es la zona más cara de la ciudad. Entonces, obviamente, no podemos tampoco ir en desmedro de los comerciantes. Creo que en esto hay que tratar de ser Buscar ahí un equitativos. equilibrio. Exacto. Bueno, Susana, agradecerte por todo Muchas este amplio gracias. resumen que hemos hecho. Veremos qué pasa de aquí en adelante. Seguramente te volveremos a tener, como decía, un poco más adelante, para ver qué efectivamente se pudo concretar o qué quedan como materias pendientes. Ojalá, ¿no? Que también mejore el diálogo, los ánimos, que no todo dependa de las elecciones siempre, pero lo importante, y también